para establecer esta conversación y espero que nos sirva de bendición en el nombre del Señor Jesús. La conversación, la escritura se encuentra en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, leemos desde el verso 1 hasta el versículo 7 o 8 y luego, si es necesario, seguimos adelante. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 en adelante, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes, es decir, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo deseos de oír, se amontonarán maestros conforme a los malos deseos de su vida, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a contar historietas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Procura venir pronto a verme, porque Demas, el nombre de un siervo de Dios, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente, otro creyente, se fue a Galacia y Tito se ha ido a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onisíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Inclínate un momento delante del Señor. Señor, queremos darte las gracias, porque leer tu palabra es un privilegio. Poder leer a este hombre de Dios que tanto usaste y que tanto bendeciste, y que por medio de él fue tan bendecidos tanto los que fueron
y vivieron en el tiempo con Él, como también para nosotros cuando leemos todo aquello que tú le daste para nosotros. Ahora, Señor, mira por donde estamos pasando cada uno muy en particularmente. Nuestra fe necesita que le hables y que la hagas crecer. Amén. Nos encomendamos en tus manos. Despierta, Señor, nuestro espíritu para que podamos entender aquello que nosotros tenemos que practicar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Que el nombre de Dios sea glorificado para siempre. Siéntense, por favor. Voy a tratar de utilizar 20 o 25 minutos para, como les decía al principio, hablarles una conversación hacia la fe que Dios les ha dado. El apóstol San Pedro decía en una de sus cartas que nuestra fe es más preciosa que el oro, y que el oro, aunque perece, porque es un material perecedero, se tiene que probar, y a la medida en la que se va probando, para que vaya alcanzando, en este caso, un precio más elevado, porque hay que quitarle, perdón por la expresión, toda la escoria, toda la suciedad en la cual se le arranca en este lugar de su nacimiento. En las minas de oro se le va limpiando, y en la manera en que se le limpia va alcanzando más valor en la bolsa de valores de los materiales. Empieza siendo algo sucio, tiene muchas posibilidades de ir alcanzando precio, pero tiene que permitir que el fuego pase por él. Bueno, pues eso es exactamente igual. Dios nos da una fe, y la fe no es que está sucia cuando Él no la da, pero como la da, la hace parte de lo que es nuestra naturaleza humana, pues la fe no tiene precisamente todos los alcances, o bien para mover, en este caso, un monte, como dice la palabra de Dios. Yo no sé cuántos montes ustedes habrán trasladado de un sitio a otro, yo ninguno, ¿no? Yo no he trasladado ningún monte, pero claro, tampoco nos llama Dios a que cambiemos la geografía del mundo, cambiando montes de un bueno, no, este monte de aquí no me gusta, lo voy a quitar. No se trata de eso, se trata a veces de situaciones que podemos realmente compararlas a montes que nos obstaculizan delante de nosotros. Y ya me estoy empezando a quebrantar, porque veo que tienen ustedes muchos montes delante de ustedes que no pueden cambiar, que los tienen ahí delante y que quisieran cambiarlos, pero no tienen la suficiente fe para poder hacerlo. A veces puede ser en la familia, otras veces en la economía, otras veces en la enfermedad, otras veces incluso con gente que no nos cae bien, y que nuestro cristianismo no es lo suficientemente fuerte para poder ganarles, porque una de las facetas más importantes de nuestro cristianismo es hacer de los enemigos amigos, porque hacer que un amigo te ame más, eso no es de ser un gran cristiano. Que te quieran aquellos que también tú quieres, eso no tiene mucho valor. El Señor nos ha mostrado el camino de la perfección, que es precisamente ese, hacer que los enemigos sean amigos. ¿Recuerdan ustedes en ese cuadro que ni Picasso podía pintarle, ni podía sacar las expresiones, ni aun el mayor de los pintores podía sacar ese perdónales, porque no saben lo que hacen? Cuando está en esa situación, porque realmente la profundidad del cristianismo consiste en hacer de los enemigos amigos, y eso es tan solamente para aquellos que están siendo tocados su fe. Yo no estoy hablando a su fe, no le estoy hablando a Pablo, a Antonio, a María, a Gertrudis, no le estoy hablando a Felipe, ni le estoy hablando al Antonio, ni le estoy hablando al ofrendero, ni al candidato, le estoy hablando a su fe. Su fe ahora está muy atenta,
¿Saben por qué? Porque la fe puede mover la montaña. La fe puede incluso pues, hacer algo extraordinario que no me había dado cuenta hasta esta tarde. Y doy gracias a Dios de estar aquí en Benifayón, porque he recibido de parte de la Escritura algo que nunca me había dado cuenta. Quiero transportarles en el Espíritu al capítulo 9 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 9, aparece un ciego de nacimiento que en la Escritura no existía jamás la historia de que un ciego de nacimiento, y ya estoy a punto de llorar, un ciego de nacimiento hubiera recibido un milagro. No tenía esperanza, pastor. La Escritura no le daba ninguna esperanza, porque la Escritura no hay ni de Génesis hasta ese momento de que él está ciego, no hay ningún testimonio que un ciego de nacimiento haya recibido la vista. Y él lo sabía, porque él, cuando lo investigan después de haber recibido ese milagro tan extraordinario, nos dice la palabra de Dios que decían los que le investigaban que están mintiendo. Tú no has sido nunca ciego, porque es que en la Escritura no había historia de que nadie había recibido la vista siendo un ciego de nacimiento. La Escritura no avalaba aquello. Por ello, él no tenía ninguna esperanza, como usted no tiene ninguna esperanza. Le hablo a la fe, no le hablo a Pepe ni a Antonio, le hablo a la fe. La fe, cuando es sucia, no tiene esperanza. No tiene esperanza de ningún cambio, pastor, porque está sucia. Hay tanto pecado en nuestra vida, hay tanta falta de vida cristiana en nuestra vida, que la fe no encuentra. No va a haber sanidad, no va a haber remedio para mi hijo, no va a haber remedio para mi matrimonio, no va a haber remedio porque la fe está sucia a consecuencia de donde vive. Ella no, ella es maravillosa, pero San Pedro dice que tiene que ser probada. ¿Están entendiendo ustedes por qué pasan tantas dificultades? Porque la fe tiene que ser probada para que vaya puliéndose. ¿Y por qué tengo que pasar yo por esta enfermedad? ¿Y por qué tengo que pasar yo por esta persecución? ¿Y por qué? ¿Por qué? Teniendo un padre tan rico, tengo... ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque la fe está sucia. Y cuando la fe está sucia, no recibe. Cuando la fe está sucia, pierde la esperanza. Nos convertimos en hombres y en mujeres que tienen fe para creer en Dios, pero pasan los meses y los años y no hay absolutamente solución para nuestra petición. Y pedimos y pedimos y pedimos, pero no hay forma, no hay manera. No hay manera, porque la fe está sucia, no es suficiente. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dijo: sé que en la manera en que vuestra fe vaya creciendo, reconoceréis quién es Pablo, Silvano y Timoteo. Por eso tenemos que pasar por situaciones de limpieza. Jesús se queda mirándolos y los ve sucios. Y coge un lebrillo, en valenciano, agarra una zafa y la plena de ahobia. Y se pone, se quita lo que le cubría y se ciñe.
y se arrodilla y empieza a lavarle los pies. Pedro, no, tú a mí no me lavas así. Si no te lavo no tienes parte conmigo. Pues entonces lávame la cabeza, lávame el cuerpo, lo que sea. Tener parte con Cristo no es solamente la salvación, sino la victoria. Porque cuando uno está con Cristo vence. Amén. Cuando Él es el que nos salva, pero nos limpia, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que dice que tiene comunión con Dios y vive en tinieblas miente. Porque no se puede tener comunión con Dios y vivir en tinieblas. Y precisamente ahí en el contexto, como dicen los estudiosos de la Biblia, en el contexto está hablando acerca de amar a Dios y de aborrecer al hermano. Si aborreces al hermano, estás en tinieblas. Tú no tienes comunión con Dios. Estás teniendo comunión con tu propia necesidad, que a veces te crees que es Dios. Yo muchas veces estoy hablando con Dios y le pido perdón, digo, Señor, no estoy hablando contigo, estoy hablando conmigo mismo. Porque estoy hablando con mi necesidad. Y a veces oigo pensamientos dentro de mí, digo, Señor, ¿eres tú? No es Dios quien me está hablando. Es mi propia necesidad que me está hablando. Es mi propia necesidad. No es Dios. Soy yo hablando conmigo mismo. La Escritura no decía que un ciego de nacimiento había sido sanado. Así que cuando lo investigan los fariseos y le dicen, tú no eras ciego, están mintiendo. Además, ese hombre que dice eso es un hombre pecador. Y Dios no escucha a los hombres pecadores. Y este ciego dice, es cierto, yo no sé si es pecador o no, pero lo que sí sé es una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que sé. Antes era ciego, ahora veo. Y ahora les enseña, pueden leerlo esta noche cuando vayan a casa, en el capítulo 9. Él les enseñó a ellos diciéndole, además, nunca se ha dicho de que alguien ciego de nacimiento haya sido sanado. No tenía esperanza, porque Jesús es más que lo que está escrito. Jesús es el Verbo. Jesús es Dios. Jesús no son 4 versículos. Jesús no son 4 dichos ni 4 historias que podemos contar de alguien que con una piedra hace caer delante de él a un gigante. Cuando aparece Jesús en la historia del ser humano, está apareciendo el milagro. Ahora está apareciendo el milagro, la imposibilidad, que Dios está justificando lo injustificado. Ese es el gran milagro de Dios. Está sanando lo que es imposible que se sane. Está justificando lo injustificable, porque tu pecado y mi pecado es injustificable. Aleluya. No hay nada que podamos hacer para poder justificar nuestras maldades.
No hay, hermanas, no hay absolutamente ningún sacrificio. Aunque amontonemos toda clase de víctimas, de ofrendas, de dinero, tenemos nuestro cuerpo a quemar para justificarnos delante de Dios, no hay nada. Pero ha aparecido el Verbo. El Verbo ha aparecido antes de que existiese la Escritura, pues Él ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando aún no había Escritura, Él era el Verbo. Cuando aún Moisés no había recibido toda la historia que le contó a Adán, a Set, y Set la trasladó a lo largo de todos los descendientes que pueden leerlo, hasta llegar a aquel santo hombre de Dios, a quien se le concedió el privilegio de poder escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Pero Él es el Verbo. Él no es después de la Escritura documentada, Él es antes de la Escritura. Por ello, cuando incluso se han salido históricamente de la Escritura y se han quedado en refraneros, en dichos y en proverbios de hombres sabios, Él dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, porque Él está por encima del dicho. Y tu fe tiene que estar fundamentada más que en los dichos, en lo que Él dice. Para mí es importante lo que dicen los teólogos. Para mí es importante lo que dicen los estudiosos. Para mí es muy importante todo lo que dicen los universitarios en el sentido de las teologías. Pero por encima de todo, para mí lo más importante es lo que leo. Yo creo lo que leo, más que lo que interpreto. Cuando leo, creo lo que leo. Y me va muy bien, porque cada vez me doy cuenta más de la necesidad que tengo de humillarme delante de Dios. Porque si el mensaje no te humilla, si la gloria que recibes no te humilla, si la sanidad que recibes no te humilla, perdóname, lo que te está ocurriendo es peor que no tener absolutamente respuesta de Dios. Se llenó la barca, se llenaron las redes de peces, y Pedro en aquel milagro descubrió que no era digno de estar delante del Señor, y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Cómo es posible que en un milagro uno reconozca que realmente es un hombre y una mujer pecadora? Pecador. Y cuando hablo del pecado, no estoy hablando de llevar una vida desordenada. Estoy hablando de creer que puedo hacer las cosas sin Dios. Ese es el mayor de los pecados. El mayor de los pecados consiste en ser bueno sin creer en Dios. El mayor de los pecados es hacer cosas buenas y no creer en Dios. Eso es terrible.
a la fe crédula, a los que sois creyentes. Pero también quiero hablar un poco a la duda, porque llegan momentos donde nuestra fe está dudando, porque no tratamos de entender que hay tanta suciedad en nuestra vida que no deja que nuestra fe realmente crezca. ¿Y saben ustedes cómo puede llegar a ensuciarse un naranjo? Se los voy a decir. Un naranjo se puede llegar a ensuciar echándole oro y perlas preciosas. O sea, usted coge un naranjo, le hace en la coca, le hace esa forma que hacen los labradores para luego regar. Coge usted oro, coge perlas preciosas, coge todas las clases de materiales, rubíes y todo eso lo coge y lo hace líquido y luego lo mete allí y el árbol lo pudre. ¿Cómo es posible? Que echándole oro, echándole perlas preciosas y echándole todo eso, el naranjo no da naranjas y lo pudre. Sin embargo, echa usted estiércol y el árbol llega a septiembre, llega a octubre, después de haber pasado por el tiempo del azar, que sale la hojica, luego ya empieza a salir el fruto. Pero ¿cómo es posible que echando estiércol y basura se pueda producir el fruto? Quiero que sepáis que todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando Pablo, que no era Pablo, que era Tarso, era Saulo de Tarso, y que dominaba 5 idiomas de aquella época, y que tenía la carrera terminada de filosofía y letras, y era un hombre muy preparado, y como si de un árbol se tratara, todas aquellas perlas de oro que tenía en el sentido social, era un hombre realmente maligno y malo, terrible. Pero sin embargo, cuando empezó a ser perseguido, cuando empezó Dios a regarle de estiércol, de cárceles, de persecuciones, de necesidades, de enfermedades, de incomprensiones, empezó a dar un fruto que aún hasta nuestros días, después de 20 siglos que han pasado, estamos disfrutando de aquellos frutos extraordinarios que Dios provocó en aquella vida. ¿Se dan ustedes cuenta lo importante que nos dejemos tratar por Dios? Sí, usted no vea nunca nada negativo. Usted todo lo que tiene que ver es positivo. Sí, su duda es consecuencia de que el tiempo va pasando y que no hay respuesta a mi oración. Aquel ciegecico de nacimiento no tenía ningún apoyo bíblico. No tenía ningún apoyo bíblico. Para ser sano. Por lo tanto, hasta le impedían, porque no podía entrar en el templo por esa imposibilidad que tenía física, porque la ley lo prohibía. Sin embargo, conocía la historia. Usted no debe de dejar de aceptar la historia, aunque dentro de la historia bíblica aparezcan
o no aparezca la oportunidad para su defecto. Amén. Usted lea la Biblia. No, es que no la entiendo. El otro día en un programa de los que participo en las redes sociales, les decía, digo, yo nunca leo la Biblia para buscar un mensaje. Yo leo la Biblia para conocerla. Amén. Gloria a Dios. Ahora se han cumplido, he leído la Biblia 52 veces. Y ahora, yo todos los años la empiezo otra vez. Y ahora ya he empezado otra vez a leerla. Para que durante este año, si Dios me da salud, en diciembre, cuando venga aquí a estar con ustedes y con el pastor, porque no se va a ir, les diré, he terminado de leerla 1053 veces, o 54. Y ya no decirles, porque eso ya no lo he contabilizado, por porciones. Voy a leérmela por biografías, voy a conocer la historia de Noé, voy a conocer la historia de Abraham, voy a conocer la historia de Sara, voy a conocer la historia de Isaac, voy a conocer la historia de Saúl. ¿No? Bueno, así pues sería muchísimas veces. Ahora voy a leerme los 4 evangelios, ahora voy a leerme los Hechos de los Apóstoles, ahora voy, así me la he leído muchísimas veces. Y yo cuando la leo, yo intento nunca entenderla. Yo solamente la leo para alimentarme. La leo una y otra vez y todo eso se queda aquí. Amén. Se queda ahí. Por eso, cuando empiezas a hablar, se pone en marcha la memoria. Como dice la Biblia aquí, como dice la Biblia allá, como dice, y Dios va sacando tesoros nuevos y tesoros viejos. Luego hay que investigarlas, investigar. Yo he estudiado arqueología, como un alumno, por supuesto, no soy arqueólogo, pero sí entiendo la arqueología. He estudiado gramática bíblica. Ahora estoy ya con más de 70 años, pues ya no estoy para muchas cosas porque ya la memoria no me da. Y le decía hoy a mi Jairo, a nuestro pastor, digo, me gustaría leer el Nuevo Testamento en griego. No lo sé. Bueno, yo creo que en 2 o 3 años, si Dios me deja aquí, lo aprendo. Porque quiero leer el Nuevo Testamento en griego. Sé que es muy difícil, y más ya a mi edad. Pero tengo mucho tiempo, como estoy jubilado, pues y ya no trabajo, pues tengo mucho tiempo para estudiar. Yo no tengo tiempo para otra cosa. Mi fe no tiene tiempo. El Señor vino a buscarme en 1968, hace muchos años. En el 1972, ya me dio más conciencia de que quería algo conmigo. En el 74, en ese mismo año del 74, bueno, ya estaba bautizado antes, pero todo el año del 74 se me presentó de candidato en mayo del 74. En julio me fui al servicio militar. En octubre de ese mismo año me pusieron como pastor en la iglesia de Paterna hasta el día de hoy. He sido responsable de Cataluña, he sido responsable de cuando todo esto era una sola zona, Valencia, Castellón, Alicante. El Señor me dio el privilegio de ayudar en Paterna a levantar la iglesia de Marchalenes. Luego
me tiré 8 años en Alicante. En esos 8 años levanté Benidorm, Villajoyosa y todos los ancianos que todos han pasado por la dirección, Almoradí, el hermano Minero, el hermano Diego, en fin, el Solo, todos los ancianos que hay en Alicante, Dios me dio el privilegio de levantarlos, de enseñarles, de estar con ellos. El Ampliati, que también lo conocéis y que es familia de algunos de vosotros, pues es un hijo espiritual mío, también dicen que es el que más se me parece, no lo sé, eso es lo que dicen. ¿Por qué les he llevado hasta aquí? Qué historia tan bonita la que Pablo está hablando con Timoteo. Es una conversación que él tiene con Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice, esto va a ocurrir. Por lo tanto, te encarezco que prediques la palabra, que obligues, que instes, que convenzas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. ¡Qué conversación para un predicador! Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que significa malos deseos. Y esta es una conversación para un predicador. Todos nosotros no somos predicadores, pero sí tenemos la responsabilidad de posicionarnos como si lo fuéramos. No para predicar desde aquí, pero sí para proclamar la verdad de la palabra. ¡Aleluya! No se trata de subir aquí al púlpito. Se trata, como dice Pablo a los Corintios, vosotros sois cartas escritas, y permitirme el atrevimiento por el dedo de Dios. Vosotros sois la esperanza de la gente que no os quiere. En este pueblo hay gente que no os quiere. Porque hay gente, perdonadme la expresión, que de aquí no les pasáis. No os quieren. No hay peor odio que el heredado. Porque un odio que nos hemos hecho daño el uno al otro es presente, pero que hayan odios de hace una generación, 2 generaciones, el separamiento de un matrimonio, la rotura de un noviazgo, que sí, que te he quitado el paño que te daba trabajo del almacén. ¿Los enfados? No, esta conversación yo no os conozco, no tengo la costumbre de preguntar nada, y yo a mi hijo no pregunto nada. Y tampoco he venido del profeta, No he venido del profeta. El otro día en el programa medio se asustaron porque me llega el cacho, estaba yo dirigiendo y digo, bueno, hay 3 oraciones, cacho, el de Alicante, digo, ora por ellas. Y en eso que entró una oración de un familiar de él, que pedía oración, y me dice, mira, Juan, si te parece bien, yo oro por las otras 2 oraciones y tú oras por esa
por esta petición que es de un tío mío y una primicia mía. Yo las quiero. Ah, digo, vale. Cerramos los ojos, él ora y yo oro. Y mientras estoy orando, tengo una visión. Y en la visión estoy viendo que esa familia está teniendo un problema del pasado muy grave, que no puede con él. Y ahora, Señor, tú ves ese problema que está teniendo esta familia, que no pueden olvidar, Señor, y que están heridos. Y bueno, yo oro de ese modo y cuando abro los ojos me veo al Cacho que está llorando, diciendo, ¿pero conoces el problema? Digo, no, yo no sé quién son. Digo, ¿me estás diciendo? Digo, yo no digo nada, yo no soy profeta, es el Señor, es que Dios conoce tus dudas. Amén. Y te confronta con ellas. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Cuando a mí me hacía soñar sin saber nada del Evangelio, yo era un niñico y yo soñaba que estaba hablando de mucha gente. Yo era un niño, tenía 16, 17 años o menos. Yo no conocía el Evangelio, ni había jamás, pero yo soñaba con eso. Escúchame, Dios puede llamarme por su soberanía y te está llamando por su providencia. Amén. ¿Qué es la soberanía de Dios cuando habla contigo? ¿Cuál es la providencia cuando te ayuda y tú no lo sabes? ¡Qué bien! Pero Dios te está ayudando. Amén. Dios hubiera podido hacer todas las cosas sin necesidad de decir que las está haciendo. Es decir, Dios podía salvarnos sin decirnos estoy aquí, pero no ha querido hacerlo de ese modo. Por medio, perdone, Gracias, aleluya. por medio de su providencia, hubiera podido salvarnos igual. Sin embargo, nos da la satisfacción de colaborar con nuestra salvación. No es que nosotros nos salvamos, sino que nos creemos que realmente estamos haciendo algo para Dios. Estando en Alicante, donde nació mi Juan el mayor, mi madre llegó con mes y medio. Llegamos allí con recién cumplidos 24 años, cuando llegamos a Alicante, con poco dinero en el bolsillo. Pero una vez me preguntaron en una entrevista, Juan, ¿qué encontraste cuando fuiste a Alicante? Digo, me encontré contigo. Cuando llegué a Alicante, él estaba allí, esperándome. La obra empezó con 18 o 20 personas y en menos de año y medio se convirtió en 300 personas. Me hice una chabola en el río en Benidorm y Dios me ayudó para levantar Benidorm. Y levanté Villajoyosa y puse aquí a Laza, en Villajoyosa. Iba a predicarle a un matrimonio, al hermano Antonio Macanda, que está con el Señor, y a su esposa María. Y para que os riáis un poco, el padre de ellos, cuando llegaba allí, el gitano me comía maldiciones. Cada vez que me veía, pero no me cayó ninguno. Dios siempre apartó las maldiciones de aquel pobre gitanico que creía que iba a hacer mal a su hijo y a su nuera
y no le parecía bien, pero yo insistí hasta que se levantó la obra en Villajoyosa. Qué satisfacción más grande. ¿Por qué no hacerlo Dios todo? Te deja que hagas algo. Y luego se nos hincha un poco el pectoral y digo, oh, qué crack soy. Y luego Dios tiene que darnos y decirnos, tú no vales, perdón, Señor. Soy yo, sí, eres tu siervo. Aleluya. Van a apartar de la verdad el oído y se van a volver a contar historias. Por eso la iglesia tiene que estar fundamentada no en historias, debe de estar fundamentada en la verdad absoluta. Hay verdades, pero no son absolutas. No tengan ustedes que pasar 50 años de convertido para entender esto. Una vez, un hombre al que yo siempre he amado y sigo amando, uno de mis maestros, pero yo siempre le discutía en las reuniones de obreros, y me dijo un día que le discutía, no voy a decir su nombre por cariño y por respeto, me dijo, eres muy joven. A lo que yo respondí, eso no es ningún defecto, es que he nacido después que tú. Ahora me dicen los jóvenes, eres un viejo, y les digo, eso no es ningún defecto, voy delante de ti. Porque ser joven no es un defecto y ser viejo tampoco es un defecto, solamente es que sepas ser joven y que sepas ser viejo. Aleluya. Si sabes ser joven es porque eres fuerte. Y si sabes ser viejo es porque has vivido mucho. Si se junta la fuerza con lo vivido, eso es el negativo y el positivo, y aparece la luz. Porque si un cable negativo y uno positivo se une, aparece el milagro. Por lo tanto, vamos a unirnos, los jóvenes y también los mayores. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero esto no es solamente para los que tienen el ministerio de evangelistas. Y creo que voy a dejarlo aquí para la próxima vez que venga continuaremos. Pero sí decirles una cosa. El evangelista nos ha hecho evangélicos. ¿Y qué es ser evangélico? Ser evangélico es aceptar las 16 doctrinas. Unos dicen que son 6, otros dicen que son 9. Bueno, pues yo he encontrado 16 doctrinas fundamentales. No sé si es que he buscado demasiado y me aparecen. Otros dicen que solamente son 9. Bueno, no vamos a discutir por eso. Uno dice que son 9 fundamentales. Bueno, 9, venga. Yo he encontrado 16. Cuando ya esas 16 doctrinas o 9 doctrinas fundamentales las hemos aceptado y las creemos, ya somos evangélicos. Como ya somos evangélicos, ahora seamos evangelistas. ¿Y qué es ser evangelistas? Ser evangelistas es aceptar
las aflicciones del presente y soportarlo todo por amor a los que no nos tragan, a los que no nos quieren, a los que no quieren venir aquí a estar con nosotros, ni nosotros tampoco queremos que vengan, que esa es otra. Entonces somos evangélicos, pero no somos evangelistas. Entonces somos benifalleros con falta de ser cristianos. Porque ser cristiano, no, y termino. Ser santo es ser útil. Los que no son útiles no son santos. Los que no somos útiles no somos santos. Oramos, echamos los 5 euros, echamos la ofrenda, pero no somos útiles. Porque cuando una persona es santa, es útil. Amén. No se puede ser una persona consagrada, dedicada, estudiosa y no ser útil. Y no hay nada más útil que salvar almas. Y si salvas la de tu enemigo, a lo mejor te paga una paga doble. No lo sé, pero si te vas donde alguien que no te habla, que no te traga, que habla mal de ti, que te critica, que te murmura, que te echa por los suelos, y le dice, ya te vale, Federico su papá, ya te vale, vente, que te voy a dar un café con leche, con un buen croissant, y vente al cultivo. Que yo te amo, que yo te quiero. Porque si estamos aquí, es para salvar almas. Amén. Si no salvamos almas, ¿qué hacemos aquí? Aleluya. Que Dios os bendiga. Espero que a la fe crédula y a la fe que duda haya entendido que Dios tiene que limpiarlo y que no hay naranjas con echarle piedras preciosas, ni oro, ni nada de esto. Las naranjas salen cuando se abonan con estiércol, pero tampoco hay que echar mucho, porque si echa mucho estiércol se quema el árbol, las raíces se queman. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas.